Era martes, 15 de febrero del 2025, y la lluvia caía como lágrimas sobre la Ciudad de México. Luciana Martilla manejaba su Porsche negro por las calles empedradas, con el corazón lleno de rabia y frustración. A los 35 años, Luciana era la dueña de Cosméticos Martilla, una empresa que había heredado de su padre. Por fuera, su vida parecía perfecta, una mansión en las lomas, cuentas bancarias que jamás se agotaban, y el respeto de todo el mundo empresarial mexicano, pero por dentro, se sentía completamente vacía. Acababa de salir de la reunión más humillante de su vida. Había perdido el contrato más importante del año ante una empresa competidora. Y no era la primera vez. En los últimos meses, parecía que todo lo que tocaba se convertía en fracaso. «¡Maldita sea!», gritó golpeando el volante. «¿Qué está pasando conmigo?». La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y Luciana aceleró sin darse cuenta. Necesitaba llegar a casa, encerrarse en su oficina y tratar de entender por qué su vida se estaba desmoronando poco a poco. Era una mujer que nunca había conocido el fracaso. Desde niña, todo le había salido perfecto. Las mejores escuelas, las mejores calificaciones, el mejor matrimonio. Aunque ese último había resultado ser una mentira, Roberto, su exmarido, la había engañado durante 3 años, no solo con otras mujeres, sino con cosas mucho peores que ella había descubierto demasiado tarde. El divorcio había sido brutal, y desde entonces Luciana se había convertido en una mujer fría, calculadora que no confiaba en nadie. «Los hombres solo quieren mi dinero», se repetía cada noche antes de dormir. «Nunca más voy a permitir que alguien se acerque a mí». Pero esa tarde de febrero, el destino tenía otros planes para Luciana Martilla. De repente, el motor del Porsche comenzó a hacer un ruido extraño, un sonido metálico que nunca había escuchado antes. «¿Qué carajo, ye?», murmuró reduciendo la velocidad. El ruido se intensificó y de pronto el auto se detuvo completamente, en medio de la lluvia, en medio de una calle que no reconocía. Luciana miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un barrio que definitivamente no era su territorio. Casas pequeñas, calles sin asfaltar, niños corriendo bajo la lluvia sin zapatos. Era como si hubiera entrado a otro mundo. Sacó su teléfono para llamar a su mecánico particular, pero no tenía señal. «Perfecto», gritó. «Esto es exactamente lo que me faltaba». Se quedó sentada en el auto por varios minutos, viendo la lluvia caer y sintiendo cómo la frustración se convertía en algo parecido al pánico. Nunca había estado en una situación así. Siempre tenía todo bajo control. Siempre tenía a alguien que resolviera sus problemas. Pero ahí estaba, completamente sola, en un lugar desconocido, con un auto que no funcionaba. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre se acercaba caminando bajo la lluvia. Estaba empapado, tenía barba descuidada, ropa vieja y sucia. Claramente era una persona sin hogar. Luciana inmediatamente sintió miedo y se aseguró de que las puertas estuvieran cerradas. El hombre se acercó a la ventana y tocó suavemente el vidrio. Luciana bajó la ventana apenas 1 centímetro, lo suficiente para escucharlo, pero no para que pudiera hacer algo peligroso. «Disculpe, señora», dijo el hombre con una voz sorprendentemente gentil. «Vi que su auto se detuvo. Yo puedo arreglar su auto. Solo necesito que me dé una oportunidad de trabajo a cambio». Luciana lo miró con desprecio. ¿Un vagabundo arreglando su Porsche de $200,000? Era ridículo. «No, gracias», respondió secamente. «Ya llamé a mi mecánico». Pero el hombre no se movió. Se quedó ahí, bajo la lluvia, mirándola con unos ojos que no parecían de una persona sin hogar. Eran inteligentes. «Determinados, señora, con todo respeto, escuché el sonido que hizo su motor antes de detenerse. Es un problema en la bomba de combustible. Su mecánico particular va a tardar horas en llegar aquí, y para entonces su auto va a necesitar reparaciones mucho más costosas». Luciana se quedó helada. ¿Cómo sabía ese hombre qué tipo de problema tenía su auto solo por el sonido? «¿Y cómo sé que no vas a robarme o algo peor?», preguntó, aunque por primera vez su voz temblaba un poco. El hombre sonrió tristemente. «Porque, señora, yo no soy un ladrón. Soy un hombre que perdió todo lo que tenía, pero que nunca perdió su dignidad. Solo quiero una oportunidad de trabajar honestamente». Había algo en su voz, algo en sus ojos que hizo que Luciana sintiera algo extraño.
No era lástima exactamente. Era como si pudiera ver algo familiar en él. El dolor, la soledad. No tengo herramientas, dijo finalmente. Yo sí, respondió el hombre, mostrando una pequeña caja de herramientas que llevaba bajo el brazo. Siempre llevo mis herramientas conmigo. Son lo único que me queda de mi vida anterior. Y esas palabras, mi vida anterior, hicieron que algo dentro de Luciana se removiera, contra toda lógica, contra todos sus instintos. Abrió la puerta del auto. Está bien, dijo, pero si intentas algo raro, grito y todo el barrio viene corriendo. El hombre asintió seriamente. No va a ser necesario, señora, le doy mi palabra. Y mientras él abría el capó del Porsche bajo la lluvia, Luciana no sabía que acababa de tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo que Luciana no sabía era que este hombre conocía secretos sobre autos que solo alguien con una educación muy especial podría saber. Pero ¿qué hacía un genio de la mecánica viviendo en las calles? Luciana observaba desde el auto cómo el extraño hombre trabajaba bajo la lluvia. Había algo hipnótico en la forma en que se movía. Sus manos no eran las manos toscas de un vagabundo. Se movían con precisión, con conocimiento, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. ¿Cómo te llamas?, preguntó Luciana, bajando un poco más la ventana. Lucio, respondió él sin levantar la vista del motor. Lucio Benevides. Yo soy Luciana Martilla. Lucio levantó la vista por un segundo, y Luciana juró que vio un destello de reconocimiento en sus ojos, pero él simplemente asintió y siguió trabajando. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Lucio se detuvo por un momento, con una herramienta en la mano, y Luciana pudo ver que su pregunta lo había tocado en un lugar doloroso. La vida enseña muchas cosas, señora, respondió finalmente, pero esa respuesta no satisfizo a Luciana. Había algo en la forma en que él trabajaba que no cuadraba. Conocía cada componente del motor, sabía exactamente qué hacer, y utilizaba términos técnicos que solo alguien con educación formal podría conocer. Ajá, murmuró. La bomba de combustible está obstruida, pero el problema real está en el filtro de alta presión. Alguien puso combustible de mala calidad en este auto. Luciana se quedó boquiabierta. Efectivamente, la semana pasada había llenado el tanque en una gasolinera barata porque tenía prisa. ¿Cómo podía él saber eso? ¿Eres mecánico profesional?, preguntó. Lucio se tensó visiblemente. Era muchas cosas antes, señora. 20 minutos después, Lucio cerró el capó y se limpió las manos con un trapo viejo. Listo, dijo. ¿Puede encender el auto? Luciana giró la llave y el Porsche rugió a la vida como si nada hubiera pasado. El motor sonaba perfecto, mejor que antes. «¡Dios mío!», exclamó. «¿Cómo hiciste eso?». Lucio se encogió de hombros. Solo necesitaba limpiar algunos componentes y ajustar la presión. «Pero señora, le recomiendo que cambie el filtro completo la próxima semana. Esto es solo una solución temporal». Luciana abrió su bolsa y sacó su billetera. «¿Cuánto te debo?». Pero Lucio levantó la mano. «Le dije que lo único que quiero es una oportunidad de trabajo a cambio». «¿Qué tipo de trabajo?». «Cualquier cosa honesta, señora. Yo he estado viviendo en las calles por 3 años. No tengo papeles, no tengo referencias, no tengo nada, pero tengo manos que saben trabajar y un corazón que todavía cree en hacer las cosas bien». La lluvia había parado, y por primera vez Luciana pudo ver claramente el rostro de Lucio, debajo de la barba y la suciedad. Era un hombre, hermoso, no solo físicamente, sino que había algo en sus ojos que irradiaba una nobleza que ella no había visto en mucho tiempo. «¿Qué sabes hacer además de arreglar autos?». «Sé de motores, de electricidad, de computadoras, sé administrar, sé leer reportes financieros, sé muchas cosas que ya no me sirven de nada». Cada palabra que salía de su boca confundía más a Luciana. Este no era un vagabundo común. Había algo en su historia que no estaba contando. «Mira, Lucio», dijo finalmente, «yo tengo una empresa de cosméticos, pero también tengo una flota de autos corporativos que siempre necesitan mantenimiento. Si realmente sabes lo que dices que sabes, te puedo dar trabajo». Los ojos de Lucio se iluminaron como si acabara de recibir el regalo más grande de su vida. «¿En serio? ¿De verdad me daría esa oportunidad? Pero tengo una condición», continuó Luciana. «Necesitas verte presentable. Necesitas un lugar donde bañarte, donde vivir como una persona decente. No puedo tener empleados que
Que se vean como tú te ves ahora. Lucio bajó la cabeza, avergonzado. Entiendo, señora, pero yo no tengo dinero para... Espera, lo interrumpió Luciana. No te estoy pidiendo que pagues nada. Tengo un pequeño apartamento arriba de mi oficina que uso para cuando trabajo hasta muy tarde. Puedes quedarte ahí mientras te estableces y te voy a adelantar el primer sueldo para que te compres ropa nueva. Lucio la miró como si acabara de ver un ángel. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Luciana se quedó en silencio por un momento. Era una buena pregunta. ¿Por qué estaba haciendo esto? Ella nunca ayudaba a nadie. Desde su divorcio, se había vuelto desconfiada, fría, calculadora. Pero había algo en Lucio que le recordaba a sí misma. La forma en que había dicho mi vida anterior, como si él también hubiera perdido todo lo que alguna vez fue importante. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, dijo finalmente. ¿Y por qué? Porque mi auto nunca había sonado tan bien como suena ahora. Lucio se limpió una lágrima que había empezado a rodar por su mejilla. No la va a defraudar, señora Martilla. Le prometo que no la va a defraudar. Más te vale, respondió Luciana. Pero por primera vez en meses estaba sonriendo genuinamente. Mientras Lucio subía al auto para que lo llevara a su nueva vida, ninguno de los dos sabía que este encuentro fortuito era solo el comienzo de una historia que pondría sus mundos completamente patas arriba. Pero Luciana estaba a punto de descubrir que darle trabajo a Lucio no solo cambiaría la vida de él, también pondría su mundo patas arriba de maneras que jamás imaginó. Una semana había pasado desde aquel encuentro bajo la lluvia, y Luciana no podía creer la transformación que estaba presenciando. Lucio había llegado el lunes por la mañana a las oficinas de cosméticos Martilla completamente cambiado. Se había cortado el cabello y la barba, se había bañado y vestía la ropa nueva que Luciana le había comprado. Pero lo más sorprendente era cómo había emergido el hombre que se escondía debajo de la apariencia de vagabundo. Eras hermoso. No había otra palabra para describirlo. Alto, de hombros anchos, con unos ojos cafés que parecían guardar 1000 secretos, pero no era solo su apariencia física lo que había cambiado. Era su presencia, la forma en que se movía, en que hablaba, en que se dirigía a las personas. «Buenos días, señora Martilla», le había dicho esa primera mañana, con una sonrisa que le había acelerado el corazón de una manera que no había sentido en años. Los otros empleados inicialmente lo miraron con desconfianza. Rumores habían corrido por toda la oficina sobre el vagabundo que la jefa recogió de la calle. Pero esos rumores duraron exactamente 3 días. Porque Lucio no era solo competente en su trabajo, era extraordinario. No solo reparaba los autos de la flota corporativa, los mejoraba, los optimizaba, los hacía funcionar mejor de lo que habían funcionado cuando eran nuevos. «¿Cómo hiciste que mi auto dejara de hacer ese ruido que llevaba haciendo 6 meses?» le preguntó Sandra, la gerente de ventas. «Solo ajusté la suspensión y cambié el aceite por uno de mejor calidad», respondió Lucio con humildad. «Su auto puede durar otros 100.000 kilómetros fácilmente si lo mantiene bien». Pero Luciana estaba notando cosas que los demás no veían, detalles que no cuadraban con la historia de un mecánico común. El martes había visto a Lucio examinando el auto del director financiero, un BMW último modelo, y escuchó cómo hablaba. «El problema no está en el motor, está en el sistema de gestión electrónica. Alguien instaló un módulo de terceros que no es compatible con el software original. Eso está causando interferencia en los sensores de oxígeno». Luciana se había quedado helada. ¿Cómo sabía Lucio sobre sistemas de gestión electrónica, sobre software automotriz? Esas no eran cosas que aprendías en la calle. El miércoles lo había encontrado durante su hora de almuerzo leyendo un libro de ingeniería avanzada, en inglés. «¿También sabes leer inglés?», le había preguntado. Tratando de sonar casual, Lucio había levantado la vista, sorprendido, como si hubiera sido descubierto haciendo algo malo. Solo un poco», había respondido, cerrando rápidamente el libro, pero Luciana había alcanzado a ver que no era solo un poco. El libro era Advanced Automotive Engineering Systems, uno de los textos más complejos sobre ingeniería automotriz que existían, y Lucio no solo lo estaba leyendo. Tenía notas escritas en los márgenes. El jueves había presenciado algo aún más extraño. Luciana estaba en su oficina cuando escuchó voces alteradas en el taller. Bajó a ver qué pasaba y encontró a Lucio hablando con 2 técnicos
que habían venido a reparar el sistema de aire acondicionado del edificio. No, estaba diciendo Lucio. Si conectan el compresor de esa manera, van a sobrecargar todo el sistema eléctrico. Necesitan rerutear el cableado a través del panel secundario y ajustar el amperaje. Los técnicos lo miraban como si estuviera loco, pero cuando siguieron sus instrucciones, el sistema funcionó perfectamente. ¿Cómo sabías eso?, le preguntó Luciana después. Lucio se había puesto visiblemente nervioso. Yo trabajé un tiempo en construcción, se aprenden cosas, pero sus respuestas ya no la convencían. Había algo en la historia de Lucio que no estaba contando, y mientras más tiempo pasaba con él, más curiosa se volvía. El viernes por la tarde, Luciana estaba terminando de revisar unos reportes financieros cuando se dio cuenta de que se había hecho muy tarde. Eran casi las 9 de la noche, y la oficina estaba vacía, excepto por ella, o eso pensaba. Cuando bajó al taller a apagar las luces, encontró a Lucio todavía trabajando, pero no estaba trabajando en un auto. Estaba sentado frente a una computadora, con varios manuales abiertos, y en la pantalla había diagramas técnicos increíblemente complejos. ¿Qué es eso?, preguntó. Lucio se sobresaltó tanto que casi se cae de la silla. Señora Martilla, no sabía que seguía aquí. ¿Qué estás haciendo? Lucio miró la pantalla y luego a ella, claramente debatiendo si decir la verdad. Estoy diseñando algunas modificaciones para el sistema de enfriamiento de los autos. Creo que puedo mejorar la eficiencia del combustible en un 15%. Luciana se acercó a la pantalla. Lo que vio la dejó sin palabras. Los diagramas eran increíblemente sofisticados. No eran el trabajo de un mecánico autodidacta, eran el trabajo de un ingeniero altamente capacitado. Lucio, dijo lentamente, ¿quién eres realmente? Los ojos de Lucio se llenaron de algo parecido al pánico. Soy solo un hombre que está muy agradecido por la oportunidad que me dio. No, respondió Luciana, mirándolo directamente a los ojos. Eres mucho más que eso, y creo que es hora de que me digas la verdad. Lucio se quedó en silencio por un largo momento, y Luciana pudo ver que estaba librando una batalla interna. No puedo, dijo finalmente, con voz quebrada. No puedo contarle la verdad porque si lo hago todo esto va a terminar. Y este trabajo, este lugar, esta oportunidad, es lo único bueno que me ha pasado en 3 años. La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se removiera dentro del pecho de Luciana. Sin pensarlo, se acercó y puso una mano en su hombro. Lucio, no sé qué secretos guardas, pero quiero que sepas que en esta semana he visto trabajar a un hombre honesto, inteligente, y bueno, eso es lo que importa para mí. Lucio levantó la vista hacia ella, y por primera vez, Luciana vio lágrimas en sus ojos. «Usted no entiende», murmuró. «Si supiera quién fui antes, si supiera las cosas que pasaron, no querría tenerme cerca». «Pruébame», dijo Luciana suavemente, pero Lucio negó con la cabeza. «No puedo arriesgarme a perder esto, por favor, señora Martilla, solo déjeme ser Lucio el mecánico, es todo lo que puedo ser ahora». Luciana sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo curiosidad, era algo más profundo, una conexión con este hombre misterioso que había aparecido en su vida y que claramente estaba huyendo de algo doloroso. «Está bien», dijo finalmente, «pero Lucio, si algún día decides que quieres contarme tu historia, yo voy a estar aquí para escucharte». Cuando Luciana subió a su oficina esa noche, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Lucio trabajando en esos diagramas complejos, con lágrimas en los ojos, hablando de un pasado que no se atrevía a revelar. Luciana comenzaba a darse cuenta de que Lucio no era quien parecía ser, pero tampoco sabía que él estaba empezando a ver a través de sus propias máscaras. El sábado por la tarde Luciana hizo algo que no había hecho en años. Invitó a alguien a su casa. «Lucio», le había dicho el viernes antes de irse, «me gustaría invitarte a cenar mañana, en mi casa, como agradecimiento por todo el trabajo que has hecho esta semana». Lucio la había mirado sorprendido. «En su casa, señora, no creo que sea apropiado. Yo soy solo su empleado». «Eres más que eso», había respondido Luciana, sorprendiéndose a sí misma con sus propias palabras. Eres alguien que me ha recordado que todavía existen personas buenas en este mundo». Y así, el sábado a las 7 de la noche, Lucio tocó el timbre de la mansión de Luciana en Las Lomas. Cuando Luciana abrió la puerta, se quedó sin respiración.
Lucio vestía una camisa azul simple y pantalones de mezclilla, pero se veía increíble. Había algo en él esa noche que era diferente, como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera relajarse un poco. «Traje esto», dijo mostrándole una botella de vino barato. «Sé que no es el tipo de vino que usted acostumbra, pero es perfecto», lo interrumpió Luciana, tomando la botella. «Gracias». La cena había sido preparada por la cocinera, pero Luciana había dado el día libre a todo el personal. Quería estar sola con Lucio. Quería conocer al hombre detrás del misterio. Comenzaron hablando de cosas superficiales, el trabajo, el clima, la ciudad, pero conforme pasaban las horas y el vino hacía efecto, las barreras comenzaron a caer. «¿Por qué nunca te volviste a casar?», preguntó Lucio de repente. Luciana se tensó. Era una pregunta que odiaba, pero viniendo de Lucio, no sonaba invasiva, sonaba interesada, genuina. «Porque aprendí que la mayoría de los hombres no me aman a mí», respondió, tomando un sorbo de vino. «Aman mi dinero, mi estatus, lo que puedo hacer por ellos, pero no me aman a mí». «¿Tu exesposo también era así?», Luciana soltó una risa amarga. «Roberto era peor que eso. No solo quería mi dinero, quería destruir todo lo que mi padre había construido». Le contó sobre Roberto, sobre cómo había sido encantador al principio, cómo la había enamorado con palabras bonitas y gestos románticos, sobre cómo descubrió 3 años después del matrimonio que él estaba teniendo múltiples aventuras. Pero lo peor no habían sido las infidelidades. «Encontré documentos», continuó Luciana. «Descubrí que estaba tratando de vender mi empresa a mis espaldas. Había falsificado mi firma en varios contratos. Casi pierde todo lo que mi padre trabajó durante 40 años para construir». «¿Cómo descubriste todo eso?». «Mi contador me alertó sobre algunas transacciones extrañas. Cuando investigué más profundo, encontré toda una red de mentiras. Roberto no era quien decía ser. Tenía deudas de juego que yo no conocía, debía dinero a gente peligrosa, y pensó que mi empresa era su ticket de salida». Lucio escuchaba en silencio, pero Luciana podía ver algo en sus ojos, como si entendiera exactamente de qué estaba hablando. «¿Qué hiciste?». «Lo confronté, negó todo al principio, pero cuando le mostré las pruebas cambió completamente. Se volvió agresivo, amenazante. Me dijo que si lo dejaba, se aseguraría de que perdiera todo, que tenía contactos que podían hacer que mi empresa se fuera a la quiebra». Luciana se detuvo, recordando esa noche horrible. «La noche que cambió todo pero no funcionó», murmuró. «Porque resulta que yo también tengo contactos, y resulta que cuando tienes pruebas de fraude, las amenazas no sirven de mucho. Lo mandaste a la cárcel». «No, debería haberlo hecho, pero solo quería que desapareciera de mi vida». Le di 2 opciones: firmar los papeles de divorcio y desaparecer para siempre, o enfrentar cargos criminales. Eligió la primera opción. Lucio asintió lentamente. «Entiendo por qué ya no confías en las personas». «¿Y tú?», preguntó Luciana de repente. «¿Por qué un hombre como tú está solo?». «Porque sé que estás solo. Lo veo en tus ojos». Lucio se tensó visiblemente. Mi historia es complicada. Todas las historias interesantes son complicadas». Lucio se quedó en silencio por un largo momento, debatiendo internamente. Finalmente, habló. «Perdí todo lo que tenía hace 3 años», dijo lentamente. «Mi familia, mi trabajo, mi reputación, mi futuro, todo desapareció en una sola noche». «¿Qué pasó?». «Descubrí cosas sobre personas que amaba, cosas que no debería haber descubierto, y cuando traté de hacer lo correcto, cuando traté de exponer la verdad, me destruyeron». La voz de Lucio se quebró un poco al decir las últimas palabras. «Me hicieron ver como el villano de la historia, fabricaron evidencia en mi contra, convirtieron a mi propia familia en mis enemigos, y cuando finalmente entendí que no había forma de limpiar mi nombre, que mi vida tal como la conocía había terminado, decidí desaparecer. Por eso vivías en las calles. Era más seguro que tratar de usar mi nombre verdadero. Hay personas que prefieren que yo esté muerto». Luciana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Lucio, ¿estás en peligro ahora por trabajar conmigo?». «No lo sé», respondió honestamente. «He estado escondido durante 3 años. Nadie sabe dónde estoy. Pero si alguien me reconociera». Se quedaron en silencio.
procesando las palabras que acababan de compartir. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, dijo Luciana finalmente. Que dos personas que han sido traicionadas por las personas que más amaban se encuentren por casualidad en medio de una tormenta. Lucio la miró directamente a los ojos. A veces las personas más fuertes por fuera son las que más miedo tienen por dentro. Esas palabras resonaron profundamente en Luciana, porque era exactamente como se sentía, fuerte por fuera, aterrorizada por dentro. Sin pensarlo, se levantó de su silla y se acercó a Lucio. Cuando él levantó la vista hacia ella, pudo ver la misma vulnerabilidad reflejada en sus ojos. «Lucio», susurró, «por primera vez en 3 años, me siento entendida». Él se puso de pie lentamente y por un momento se quedaron ahí, a centímetros uno del otro, compartiendo un silencio cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. «Señora Martilla», «Luciana», corrigió Lucio suavemente, «usted me salvó la vida esa tarde bajo la lluvia, pero no solo porque me dio trabajo. Me salvó porque me recordó que todavía puedo ser una buena persona». Luciana sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Y tú me recordaste que todavía puedo confiar en alguien». Después de la cena, Luciana le mostró la casa. Le enseñó el estudio de su padre, lleno de fotos de los primeros días de la empresa. Le mostró su oficina personal, donde pasaba las noches sola tratando de tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados. Y finalmente, le mostró algo que nunca le había mostrado a nadie, su álbum de fotos de la infancia. «Esta era yo», dijo, señalando una foto de una niña tímida de 8 años con lentes grandes, antes de que aprendiera a ser fuerte. Lucio tomó el álbum con cuidado, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Eras hermosa», dijo sinceramente, «y puedo ver en tus ojos que eras una niña muy inteligente. Pero ¿sabes qué más puedo ver?» «¿Qué?» «Puedo ver que ya entonces tenías miedo. E incluso de niña, ya sabías que el mundo podía ser cruel». Luciana se quedó sin palabras. Nadie había visto eso antes. Ni siquiera ella había reconocido conscientemente esa verdad. «Mi padre siempre me decía que tenía que ser fuerte», murmuró, «que en el mundo de los negocios la debilidad era inaceptable, especialmente para una mujer. Tu padre te preparó para sobrevivir», dijo Lucio gentilmente, «pero no te enseñó a vivir». Esa noche, cuando llegó el momento de que Lucio se fuera al pequeño apartamento arriba de la oficina, ninguno de los dos quería que la velada terminara. «Lucio», dijo Luciana cuando él ya estaba en la puerta, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez sientes que tu vida anterior fue solo un sueño, como si la persona que eras antes ya no existiera?» Lucio se detuvo con la mano en la manija de la puerta. «Todos los días», respondió con voz ronca. «Todos los días me despierto y por un segundo olvido que mi vida se acabó hace 3 años, y luego recuerdo, y es como morir otra vez». «Yo también», susurró Luciana, «yo también siento que la mujer que era antes de Roberto murió con ese matrimonio». Se miraron en silencio por un momento más, y luego Lucio se fue. Pero esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Luciana se quedó despierta pensando en todo lo que Lucio le había contado, en los secretos que todavía guardaba, en la manera en que la había mirado durante la cena, como si pudiera ver directamente a su alma. Y 3 pisos abajo, en el pequeño apartamento, Lucio yacía despierto mirando el techo, sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Esperanza, pero no sabía que a las 3 de la mañana, Luciana había bajado silenciosamente a verificar que estuviera bien. No sabía que ella había escuchado cuando él había comenzado a tener pesadillas. «No, Carlos, por favor, no. Yo no hice nada. Tú sabes que yo no hice nada». Luciana se había quedado helada al escuchar esos gritos. ¿Quién era Carlos? ¿Y qué le había hecho a Lucio, que lo hacía gritar de terror incluso en sueños? Había querido entrar, despertarlo, consolarlo, pero había algo en la desesperación de esos gritos que le dijo que había mucho más dolor en la historia de Lucio de lo que él le había contado. Cuando finalmente los gritos pararon y se hizo silencio, Luciana se quedó ahí parada por varios minutos más, con el corazón roto por ese hombre que claramente estaba cargando un trauma mucho más profundo de lo que había admitido. Al día siguiente, actuaron como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado entre ellos. Una intimidad nueva, una conexión que iba más allá de la relación empleador-empleado, y mientras trabajaban lado a lado esa semana,
Ninguno de los dos sabía que el pasado de Lucio estaba a punto de alcanzarlos de la manera más inesperada. Lo que Luciana acababa de presenciar era solo una pequeña ventana al infierno que Lucio había vivido, y pronto descubriría que su pasado estaba a punto de alcanzarlos a ambos. Las siguientes 2 semanas fueron las mejores que Luciana había tenido en años. Lucio no solo se había vuelto indispensable en el taller, sino que había comenzado a ofrecer sugerencias para mejorar otros aspectos de la empresa. Sus ideas eran brillantes, innovadoras y siempre prácticas. ¿Has pensado en optimizar las rutas de entrega?, le había preguntado un martes por la mañana. Podríamos reducir los costos de combustible en un 30% si reorganizamos las zonas. ¿Cómo sabes sobre logística de entrega?, había preguntado Luciana, cada vez más intrigada. Yo leí algunos artículos, había respondido Lucio evasivamente. Pero cuando Luciana revisó su propuesta, era tan detallada y profesional que parecía haber sido hecha por un consultor experto. No era algo que se aprendía leyendo algunos artículos. Lucio también había comenzado a asistir a las reuniones del equipo directivo. Al principio, Luciana lo había invitado solo como observador, pero rápidamente se dio cuenta de que sus perspectivas eran invaluables. El problema no es con el producto, había dicho durante una reunión sobre la disminución de ventas. El problema es con el mensaje. Están vendiendo cosméticos como si fueran productos de lujo inalcanzables, pero el 70% de sus clientes son mujeres trabajadoras que quieren verse bien sin gastar una fortuna. Cambien el mensaje, no el producto. Sandra, la gerente de ventas, había implementado la sugerencia de Lucio, y las ventas habían aumentado un 20% en 2 semanas. ¿Cómo sabías eso?, le había preguntado Luciana después de la reunión. Solo observé a las clientas cuando venían a recoger sus pedidos, había respondido Lucio. Escuché lo que decían, vi cómo se comportaban, pero Luciana sabía que era más que eso. La forma en que Lucio analizaba el mercado, en que entendía el comportamiento del consumidor, en que veía patrones que nadie más había notado, no era intuición natural, era entrenamiento profesional conforme pasaban los días. La conexión entre ellos se profundizaba. Lucio la había comenzado a enseñar sobre cosas simples que ella había olvidado cómo disfrutar. Un sábado, la había convencido de hacer un picnic en el bosque de Chapultepec. ¿Un picnic?, había preguntado Luciana. ¿Yo? ¿Sentada en el pasto? Sí, usted, sentada en el pasto, comiendo sándwiches caseros, viendo a las familias jugar. Lucio, yo no hago esas cosas, yo como en restaurantes de 5 estrellas. ¿Y cuándo fue la última vez que realmente disfrutó una comida? Luciana se había quedado pensando, no podía recordar. El picnic había sido mágico. Lucio había preparado sándwiches simples, había traído fruta fresca, y habían pasado horas hablando sobre todo y nada. Luciana había reído más ese día que en los últimos 5 años combinados. ¿Sabes cocinar también?, había preguntado, mordiendo el sándwich más delicioso que había probado en mucho tiempo. Mi madre me enseñó antes de que todo cambiara, había respondido Lucio con esa tristeza familiar cruzando por sus ojos. Esa noche, Lucio había cocinado para ella en su casa, platos sencillos pero llenos de amor, y mientras comían, Luciana se había dado cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de él. No era solo atracción física, aunque definitivamente existía. Era la forma en que él la veía, como si pudiera ver a la mujer real debajo de todos los muros que había construido, como si supiera exactamente quién era ella antes de que el mundo la obligara a volverse dura. Luciana, le había dicho esa noche, usando su nombre de pila por segunda vez. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte vuelto tan fuerte? ¿Alguna vez extrañas a la niña tímida de las fotos? La pregunta la había tomado por sorpresa. Todos los días, había admitido, pero esa niña no habría sobrevivido en mi mundo. ¿Y si no tuvieras que sobrevivir? ¿Y si pudieras simplemente vivir? Esas palabras habían resonado en ella durante días, pero todo cambió un jueves por la tarde. Luciana estaba en su oficina, revisando contratos, cuando Rosa, la recepcionista, tocó la puerta. Señora Martilla, hay un señor aquí que quiere hablar con usted. Dice que está buscando a alguien. ¿Buscando a quién? No quiso decirme. Solo dijo que era sobre uno de sus empleados. Luciana bajó a la recepción y se encontró con un hombre en un traje caro.
Era alto, bien parecido, pero había algo en sus ojos que inmediatamente la puso en alerta. Algo frío, calculador. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó profesionalmente. Buenas tardes. Señora Martilla, mi nombre es Rodrigo Vázquez. Soy investigador privado. Sacó una tarjeta de presentación. Estoy buscando al ingeniero Lucio Benevides. Tengo entendido que trabaja aquí. El mundo de Luciana se detuvo. ¿Ingeniero? Debe estar confundido. Aquí no hay ningún ingeniero con ese nombre. Rodrigo sonrió. Pero no fue una sonrisa amigable. Claro que sí, señora. Lucio Benevides, 32 años, graduado del EMIT, ex vicepresidente de tecnología de Benevides Automotive. ¿No le suena familiar? Luciana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Benevides Automotive era una de las empresas automotrices más grandes de México. ¿Y Lucio había sido vicepresidente? No sé de qué me está hablando, mintió tratando de mantener la compostura. Señora Martilla, tengo fotos de él entrando y saliendo de este edificio durante las últimas 3 semanas. Sé que está aquí. Su familia lo está buscando desesperadamente. ¿Su familia? ¿Su hermano? Carlos Benevides está muy preocupado por él. Lucio desapareció hace 3 años después de algunos problemas legales. Carlos solo quiere asegurar a su hermano que todo está perdonado, que puede volver a casa. Pero algo en la forma en que Rodrigo dijo «problemas legales» hizo que todas las alarmas se encendieran en la cabeza de Luciana. Este hombre no estaba ahí por preocupación familiar. Había algo más. Como le dije, no conozco a nadie con ese nombre. Creo que se equivocó de lugar. Rodrigo la estudió por un momento, claramente no convencido. Señora Martilla, si usted está protegiendo al señor Benevides, debería saber que está protegiendo a un fugitivo de la justicia. Lucio está acusado de fraude, malversación de fondos y asociación con el crimen organizado. Es un hombre peligroso. Ya le dije que no sé de quién habla. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Rodrigo sacó una tarjeta y la puso en el mostrador. Si cambia de opinión o si recuerda algo sobre el señor Benevides, llámeme. Hay una recompensa considerable por información que lleve a su paradero. Después de que se fue, Luciana se quedó parada en la recepción, temblando, no de miedo, sino de ira. Todo lo que había escuchado sobre Lucio en los últimos minutos contradecía completamente al hombre que había llegado a conocer. Lucio no era un criminal, no era peligroso. Era el hombre más honesto y bueno que había conocido en su vida, pero había más. El apellido Benevides. Ella lo había escuchado antes, no podía recordar dónde, pero había algo familiar en él. Subió corriendo a su oficina y comenzó a buscar en sus archivos. Benevides Automotive, Benevides Automotive. Y entonces lo encontró en una carpeta marcada Adquisiciones Potenciales 2022. Había un documento que la dejó helada. Era una propuesta de compra. Benevides Automotive había intentado comprar Cosméticos Martilla 3 años atrás. La oferta había sido rechazada por ella, pero había una nota al margen que le heló la sangre. Negociaciones secundarias iniciadas con Roberto Martilla. Condiciones favorables para adquisición hostile si la propuesta directa es rechazada. Roberto, su exmarido, había estado negociando con Benevides Automotive para vender su empresa sin su consentimiento, pero lo que más la aterrorizó fue la fecha de los documentos. Las negociaciones habían comenzado exactamente 3 meses antes de que Lucio desapareciera, según el investigador. Era posible que los destinos de ella y Lucio hubieran estado conectados mucho antes de que se conocieran. Bajó corriendo al taller para encontrar a Lucio, pero él no estaba ahí. Los otros empleados dijeron que había salido a almorzar. Mientras esperaba su regreso, Luciana se quedó pensando en todo lo que acababa de descubrir. Si Lucio realmente era el ex vicepresidente de Benevides Automotive, entonces todo lo que le había dicho sobre perder todo, sobre ser traicionado por su familia, sobre huir, todo cobraba sentido, pero también significaba que él no era solo Lucio el mecánico, era Lucio Benevides, heredero de una fortuna, un hombre que había tenido el tipo de vida que ella misma había vivido. Cuando Lucio finalmente regresó, 1 hora después, Luciana estaba esperándolo en el taller con los documentos en la mano. En el momento en que él la vio, se detuvo inmediatamente. Pudo ver en su cara que algo había pasado. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose con cautela. «Lucio»,
dijo Luciana lentamente. Necesitamos hablar ahora. Y cuando él vio los documentos en sus manos, el color desapareció completamente de su rostro. Luciana, yo puedo explicar. Espero que puedas, respondió ella, porque un investigador privado vino aquí hace una hora buscando al ingeniero Lucio Benevides, ex vicepresidente de Benevides Automotive. Y resulta que tu empresa trató de comprar la mía hace 3 años. Lucio se quedó completamente inmóvil, como un animal atrapado, y algo me dice, continuó Luciana, que esta conexión no es una coincidencia. Pero la verdad sobre Lucio no era lo único que estaba a punto de salir a la luz. Luciana estaba a punto de descubrir una conexión entre sus familias que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia vida. Lucio se derrumbó en una silla del taller como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre él. ¿Cuánto tiempo antes de que venga la policía?, preguntó con voz quebrada. No va a venir la policía, respondió Luciana firmemente. Le dije al investigador que no te conocía. Lucio levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué? Porque el hombre que yo conozco no es un criminal, y necesito que me expliques qué está pasando realmente. Lucio se quedó en silencio por un largo momento, y luego comenzó a hablar. Mi nombre completo es Lucio Carlos Benevides Herrera. Soy el hijo menor de la familia Benevides, dueños de Benevides Automotive. Estudié ingeniería en MIT, me gradué con honores, y regresé a México para trabajar en la empresa familiar. Su voz era diferente ahora, más educada, más segura, como si estuviera permitiendo que el hombre que realmente era emergiera después de 3 años de esconderse. Durante 5 años, trabajé como vicepresidente de tecnología. Desarrollé varios sistemas que aumentaron la eficiencia de producción en un 40%. La empresa creció más rápido de lo que había crecido nunca. ¿Qué pasó? Mi hermano mayor, Carlos, era el presidente. Siempre había sido ambicioso, pero en algún momento esa ambición se volvió peligrosa. Comenzó a hacer tratos con personas equivocadas, lavado de dinero, contratos con el cartel, sobornos a funcionarios del gobierno. Luciana sintió un escalofrío. ¿Y tú qué hiciste? Al principio no sabía nada. Carlos me mantenía alejado de esa parte del negocio. Pero una noche, trabajando tarde, encontré documentos que me cambiaron todo. Lucio se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente agitado por los recuerdos. Había facturas falsas por millones de dólares, contratos con empresas fantasma, transferencias a cuentas en paraísos fiscales y, lo peor, había órdenes de asesinato. Carlos había mandado matar a 3 competidores que se negaron a venderse. Dios mío, copié todo. Llevé las pruebas a Carlos y le dije que tenía que parar, que íbamos a entregarnos a las autoridades. Pensé que mi hermano haría lo correcto. La voz de Lucio se quebró. En lugar de eso, Carlos me traicionó de la peor manera posible. Esa misma noche, plantó evidencia en mi oficina, en mi computadora, en mis cuentas bancarias, hizo que pareciera que yo era el cerebro detrás de todo, y luego llamó a la policía. Te arrestaron casi, pero Carlos cometió un error. Se lo contó a mi padre antes de que llegara la policía, pensando que papá lo apoyaría, pero mi padre me conocía. Sabía que yo jamás haría algo así. Lucio se detuvo y miró a Luciana con ojos llenos de dolor. Mi padre me ayudó a escapar esa noche. Me dio dinero en efectivo y me dijo que corriera, que me escondiera hasta que él pudiera encontrar una forma de probar mi inocencia. ¿Y qué pasó con tu padre? La cara de Lucio se descompuso completamente. Murió 2 semanas después. Oficialmente fue un ataque cardíaco, pero yo sé que Carlos lo mató porque papá había empezado a investigar. Había empezado a hacer preguntas incómodas. Luciana se acercó y puso una mano en el hombro de Lucio. Podía sentir cómo temblaba. Después de eso, no tuve opción. No tenía evidencia, no tenía testigos, no tenía familia que me creyera. Carlos había convencido a todos de que yo era un criminal que había huido. Así que desaparecí. Viví en las calles porque era más seguro que usar mi identidad real. ¿Y ahora Carlos te está buscando? Porque sabe que mientras yo esté vivo, siempre habrá una amenaza para él. Yo soy la única persona que puede probar que él es el verdadero criminal. Luciana procesó toda la información en silencio. Todo cobraba sentido ahora. La educación de Lucio, sus conocimientos, la forma en que hablaba de negocios, sus pesadillas gritando el nombre de Carlos,
Pero había algo más, algo que no encajaba. Lucio, dijo lentamente, tengo que mostrarte algo. Le entregó los documentos sobre la propuesta de compra de Benavides Automotive. Lucio los leyó con creciente horror. No puede ser, exclamó. Yo nunca supe de esto. Mira la fecha. Las negociaciones comenzaron exactamente 3 meses antes de que tú desaparecieras. Lucio estudió los documentos más cuidadosamente y luego se detuvo en una línea específica. Espera, dice aquí que las negociaciones secundarias fueron con Roberto Martilla. ¿Ese es tu exesposo? Sí. Luciana, yo nunca conocí a tu exesposo, pero estos documentos están firmados por Carlos. Se miraron a los ojos mientras la verdad comenzaba a revelarse. ¿Crees que Carlos estaba tratando de comprar mi empresa al mismo tiempo que te estaba tendiendo la trampa?, preguntó Luciana. Es posible, si Carlos necesitaba dinero rápido para cubrir sus operaciones ilegales. Comprar una empresa exitosa como la tuya habría sido una forma fácil de obtener capital limpio. Pero yo rechacé la oferta directa. Por eso comenzaron las negociaciones con Roberto. Iban a conseguir tu empresa a través de él. Luciana se sintió mareada. Roberto sabía que Carlos era un criminal y aún así iba a vender mi empresa. O no sabía y solo le importaba el dinero, o sí sabía y no le importó. Espera, dijo Luciana de repente, corriendo hacia su computadora. Necesito verificar algo. Buscó en sus archivos hasta encontrar los documentos del divorcio. Fechas, transacciones financieras, todo. No puede ser, gritó. Mira esto. Le mostró a Lucio una transferencia bancaria. Roberto recibió un pago de $500,000 de una empresa llamada Inversiones del Pacífico, exactamente una semana antes de que yo descubriera sus traiciones. Lucio palideció. Inversiones del Pacífico es una de las empresas fantasma de Carlos. Yo vi ese nombre en los documentos que copié. Se quedaron mirándose mientras las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Luciana, dijo Lucio lentamente, creo que Carlos le pagó a Roberto para que saboteara tu matrimonio. ¿Qué? Piénsalo. Si Roberto te traicionaba de manera tan obvia que tú lo descubrieras, te divorciarías de él. Y si ustedes se divorciaban, Roberto tendría derecho a la mitad de mis bienes en el acuerdo de divorcio. Terminó Luciana sintiéndose enferma. Y con la mitad de la empresa en sus manos, Roberto podría vendérsela a Carlos sin tu consentimiento. Luciana se desplomó en una silla. Pero yo no le di la mitad de la empresa en el divorcio. ¿Por qué no? Porque descubrí las traiciones financieras antes de que se finalizara el divorcio. Cuando encontré evidencia de que estaba robando dinero de la empresa, pude demostrar en corte que él no tenía derecho a nada. ¿Qué tipo de evidencia? Luciana se detuvo. Una memoria que había enterrado profundamente comenzó a emerger. Había documentos extraños, transferencias a cuentas que yo no reconocía, pagos a empresas que no existían. Mi abogado dijo que parecía lavado de dinero. Lucio la miró con una expresión de completo horror. Luciana, creo que Roberto no solo estaba robando tu dinero, creo que estaba usando tu empresa para lavar dinero para Carlos. ¿Qué? Es perfecto. Una empresa de cosméticos legítima, con múltiples proveedores internacionales, fácil de usar para crear facturas falsas, transferencias internacionales, todo lo que necesitas para lavar dinero del cartel. Luciana sintió como si fuera a vomitar. ¿Estás diciendo que Carlos estuvo usando mi empresa para actividades criminales durante mi matrimonio sin que yo lo supiera? Y cuando tú bloqueaste el divorcio y le quitaste el acceso a Roberto, Carlos perdió su operación de lavado, por eso me tendió la trampa y me eliminó. Necesitaba conseguir control total de Benavides Automotive para compensar la pérdida de tu empresa. Se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Lucio, susurró Luciana finalmente. Nuestras vidas han estado conectadas durante años. Carlos destruyó tu vida para poder robar la mía. Y Roberto me traicionó para ayudar a Carlos a traicionarte a ti. Todos estos años pensé que solo se trataba de la ambición de Carlos, murmuró Lucio. Pero era mucho más grande que eso. Era una conspiración para controlar 2 de las empresas más grandes de México. Y nosotros, Luciana lo miró directamente a los ojos, nosotros nos encontramos exactamente cuando ambos más necesitábamos encontrar la verdad. No fue casualidad, dijo Lucio con certeza. No puede haber sido casualidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes de que Lucio pudiera responder,
escucharon el sonido de varios autos llegando al estacionamiento de la empresa. Se miraron con terror. ¿Crees que el investigador regresó?, preguntó Luciana. Lucio se acercó a la ventana y se asomó cuidadosamente. Lo que vio hizo que toda la sangre desapareciera de su rostro. No es el investigador, dijo con voz ronca. Es Carlos. Y no vino solo. Pero Carlos Benavides no iba a permitir que su hermano regresara para arruinar sus planes, y estaba dispuesto a todo para silenciarlo para siempre. ¿Cuántos son?, susurró Luciana, manteniéndose agachada junto a Lucio detrás del mostrador del taller. 3 autos, Carlos, y al menos 6 hombres, respondió Lucio con la voz tensa. Están armados. El corazón de Luciana latía tan fuerte que estaba segura de que podrían escucharlo. ¿Qué hacemos? Tú te vas ahora, sales por la puerta trasera y corres lo más lejos posible. No, no te voy a dejar solo. Luciana, no entiendes, Carlos no va a parar hasta matarme, y si te encuentra conmigo, te va a matar a ti también. Pero antes de que pudieran moverse, escucharon la voz que hizo que Lucio se congelara completamente. Hermanito, sé que estás ahí. El investigador me confirmó que trabajas aquí. La voz venía del altavoz del sistema de intercomunicación del edificio. Carlos había logrado acceso al sistema. 3 años, Lucio, 3 años has estado escondido como una rata. Pero se acabó el juego. Lucio temblaba visiblemente. Luciana nunca lo había visto tan aterrorizado. Baja ahora mismo o voy a subir por ti, y no me importa quién más salga lastimado en el proceso. Luciana tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó y caminó hacia el intercomunicador. Luciana, no, gritó Lucio tratando de detenerla, pero ella ya había presionado el botón. Carlos Benavides, dijo con voz firme. Habla Luciana Martilla, dueña de este edificio. Usted está en propiedad privada con hombres armados. Tengo 2 minutos antes de que llegue la policía. Una risa cruel resonó por los altavoces. Señora Martilla, ¡qué sorpresa! Así que usted es la que ha estado escondiendo a mi hermano criminal. Su hermano es mi empleado, y es el hombre más honesto que conozco. ¿Honesto? Le contó sobre los 15 millones de dólares que robó de nuestra empresa. Le contó sobre sus conexiones con el cartel. Le contó la verdad, respondió Luciana firmemente. Que usted es quien tiene conexiones con el cartel, que usted es quien robó el dinero, y que usted mató a su propio padre para cubrirlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de civilidad. Señora Martilla, no sabe en qué se está metiendo. Mi hermano es un fugitivo peligroso, y usted ha cometido el error de protegerlo. Pero Lucio se había levantado también, con manos temblorosas. Tomó el intercomunicador. Carlos, dijo, y su voz sonaba diferente, más fuerte. Aquí estoy. Deja a Luciana fuera de esto. Esto es entre tú y yo. Ah, ahí está mi hermanito. Después de 3 años finalmente decides enfrentarme. Terminemos esto de una vez. Oh, vamos a terminarlo, pero no como tú piensas. De repente, las luces del edificio se apagaron. Carlos había cortado la electricidad. En la oscuridad, Luciana sintió la mano de Lucio buscando la suya. Escúchame muy bien, le susurró al oído. Hay una escalera de emergencia en la parte trasera del edificio. Cuando te diga, corres hacia allá y no miras atrás. Ya te dije que no te voy a dejar, y yo te digo que no voy a permitir que mueras por mi culpa. Pero entonces, escucharon pasos en las escaleras. Carlos y sus hombres habían entrado al edificio. Lucio, gritó Carlos desde algún lugar en la oscuridad. Tengo una propuesta para ti. Los pasos se detuvieron. Carlos estaba jugando con ellos. Durante 3 años he tenido que lidiar con tu fantasma. 3 años preguntándome cuándo ibas a aparecer para arruinar todo lo que he construido. Lucio y Luciana se movieron silenciosamente hacia la parte trasera del taller, tratando de llegar a la escalera de emergencia. Pero ahora tengo algo que tú quieres, continuó Carlos. Tengo información sobre tu querida señora Martilla que te va a romper el corazón. Se detuvieron. Dime, hermanito, te contó que su exesposo trabajaba para mí. Te contó que durante 3 años usé su empresa para lavar dinero del cartel. Luciana sintió que Lucio se tensaba a su lado. Pero eso no es lo mejor. Carlos se estaba acercando. Lo mejor es que todo que fue planeado desde el principio. ¿De qué está hablando?, susurró Luciana. El accidente de tu auto hace 3 semanas no fue casualidad, gritó Carlos, y ahora sonaba muy cerca. Yo saboteé tu Porsche.
Yo me aseguré de que se descompusiera exactamente donde Lucio estaba viviendo. El mundo de Luciana se desplomó. Mi plan era que la policía te encontrara ayudando a un fugitivo. Iba a usar eso para chantajearte y finalmente conseguir tu empresa. No, murmuró Luciana, no puede ser. Pero mi querido hermano arruinó el plan cuando tú decidiste ayudarlo en lugar de entregarlo. Así que ahora tengo que usar el plan B. De repente, las luces se encendieron. Carlos estaba parado a 3 metros de ellos, con 2 hombres armados a sus lados. Era la primera vez que Luciana veía a Carlos Benavides en persona. Era muy parecido a Lucio, pero había algo frío y cruel en sus ojos que su hermano nunca había tenido. «Hola, hermanito», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 3 años es mucho tiempo. «Carlos», respondió Lucio poniéndose frente a Luciana, «déjala ir, ella no tiene nada que ver con esto». «Oh, pero sí tiene». Carlos sacó un folder lleno de documentos. «Señora Martilla, permítame contarle una historia interesante». «Carlos, para», dijo Lucio con voz de advertencia. «No, ella merece saber la verdad. Merece saber que su querido mecánico no es el héroe que cree que es». Carlos abrió el folder. «Lucio nunca te contó que él conocía sobre mi operación de lavado en tu empresa desde el principio. Nunca te contó que él fue quien diseñó el sistema que usé para mover el dinero». «Eso es mentira», dijo Lucio, pero Luciana pudo escuchar algo en su voz. Una duda. «Mentira, aquí están los emails. Aquí están los diagramas del sistema, con tu firma, hermanito». Carlos le mostró los documentos a Luciana. Efectivamente, había diagramas técnicos complejos con la firma de Lucio. Yo no sabía para qué iba a ser usado ese sistema», dijo Lucio desesperadamente. «Carlos me dijo que era para optimizar las transferencias internacionales legítimas». «Pero lo diseñaste», gritó Carlos, «y cuando finalmente decidiste hacer lo correcto y exponerme, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho». Luciana se sentía mareada. ¿Era posible que Lucio hubiera estado involucrado? Aunque fuera involuntariamente. «Y ahora viene lo mejor», continuó Carlos con una sonrisa malévola. «El verdadero secreto que mi hermano ha estado guardando». Sacó una foto del folder. Era una foto de un hombre en un hospital. «¿Reconoces a este hombre, señora Martilla?» Luciana miró la foto y se quedó helada. Es mi padre». «Exacto, tu querido padre, que murió hace 5 años de un ataque cardíaco en el hospital». «Carlos, no», suplicó Lucio con lágrimas en los ojos. «Díselo, hermanito, dile cómo murió realmente su padre». Luciana miró a Lucio con horror creciente. «¿Qué está diciendo?» Lucio se desplomó. Todo su cuerpo se desinflió como si alguien hubiera cortado todos sus hilos. «Luciana», susurró, «hay algo que nunca te conté sobre la noche que descubrí las actividades de Carlos». «No», murmuró ella, retrocediendo instintivamente. Tu padre había descubierto las irregularidades en las transacciones. Había empezado a investigar esa noche. Cuando yo llegué a la oficina de Carlos con las pruebas, tu padre ya estaba ahí». Luciana se llevó las manos a la boca. «Carlos ya había decidido que tu padre sabía demasiado. Cuando yo llegué, era demasiado tarde. Traté de detenerlo, traté de llamar a la ambulancia. Pero no lo hiciste», gritó Carlos. «Te quedaste ahí parado mientras yo resolvía el problema. Eres igual de culpable que yo». «Yo tenía 26 años», gritó Lucio de vuelta. Estaba aterrorizado, no sabía qué hacer. Luciana sintió como si todo su mundo se desmoronara. El hombre de quien se había enamorado, el hombre en quien había confiado, había estado presente cuando mataron a su padre. «Luciana», suplicó Lucio, acercándose a ella. «Por favor, déjame explicarte». «No me toques», gritó, retrocediendo. «No me toques». Carlos se rió con satisfacción. «Perfecto, ahora que ya saben toda la verdad, es hora de resolver esto de una vez por todas». Sacó una pistola. «Aquí van a morir 2 personas que saben demasiado, y voy a hacer que parezca un crimen pasional. El empleado loco que mató a su jefa y luego se suicidó». Pero en ese momento, sonaron sirenas en la distancia. Carlos se tensó. «¿Le llamaste a la policía?» «Por supuesto que sí», mintió Luciana, aunque en realidad no había tenido tiempo. «No importa», dijo Carlos, apuntando la pistola hacia Luciana. «Tengo tiempo suficiente para...» «No», gritó Lucio, lanzándose entre la pistola y Luciana, justo cuando Carlos disparó. El sonido del disparo resonó por todo el taller, con la verdad finalmente revelada.
Lucio y Luciana tenían todo lo que necesitaban para destruir a Carlos, pero él no iba a rendirse sin luchar, y la batalla final estaba a punto de comenzar. El disparo resonó como un trueno en el taller. Lucio se desplomó, con sangre brotando de su hombro izquierdo. «¡Lucio!», gritó Luciana cayendo de rodillas junto a él. «¡Qué romántico!», se burló Carlos preparándose para disparar de nuevo. «El héroe muriendo por su amada». Pero en ese momento, las sirenas que habían sonado a la distancia se convirtieron en un rugido ensordecedor. No era una patrulla, eran docenas de autos de policía rodeando el edificio. Carlos se tensó mirando hacia las ventanas. «Como, porque yo sí llamé a la policía», dijo una voz desde la escalera. Era Rosa, la recepcionista, con su teléfono en la mano. «Grabé toda la conversación desde el intercomunicador», continuó, mientras oficiales de policía subían corriendo las escaleras. «Todo, las confesiones sobre el lavado de dinero, sobre el asesinato del señor Martilla, sobre sabotear el auto de la señora. Todo». Carlos apuntó su pistola hacia Rosa, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales irrumpieron en el taller con armas desenfundadas. «Suelte el arma ahora». En la confusión que siguió, Carlos trató de escapar. Empujó a uno de los oficiales y corrió hacia la escalera de emergencia, pero se resbaló en su prisa y cayó por las escaleras. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Carlos inconsciente con una pierna rota y una conmoción cerebral. Lucio estaba consciente, pero perdiendo sangre rápidamente. «Luciana», murmuró Lucio mientras los paramédicos trabajaban en él. «Luciana, tengo que explicarte». «Shh», lo calmó ella, tomando su mano. «No hables, ahora no». Pero había lágrimas corriendo por su rostro, no solo por el miedo de perder a Lucio, sino por toda la verdad que había salido a la luz. En el hospital, mientras Lucio estaba en cirugía, Luciana se quedó sentada en la sala de espera, procesando todo lo que había pasado. Detective María González se acercó con una libreta. «Señora Martilla, necesito hacerle algunas preguntas». Durante las siguientes 3 horas, Luciana contó toda la historia. Desde el encuentro bajo la lluvia hasta la confrontación final, le entregó todos los documentos que había encontrado, todas las pruebas de la conexión entre Carlos, Roberto y las empresas fantasma. «¿Y usted cree que el señor Lucio Benevides es inocente?», preguntó la detective. Luciana se quedó en silencio por un momento. «Creo que Lucio fue un joven aterrorizado que se vio atrapado en la red de su hermano. Creo que ha cargado con la culpa durante 3 años por no poder salvar a mi padre, y creo que el hombre que yo conozco jamás lastimaría a nadie intencionalmente». Cuando Lucio finalmente despertó después de la cirugía, Luciana estaba ahí. «Hola», murmuró él débilmente. «Hola», respondió ella, pero su voz sonaba distante. «Luciana, sobre tu padre». «Lucio, no ahora. No, necesito que sepas que cada día durante estos 3 años he pensado en él. He pensado en cómo podría haber hecho las cosas diferente, en cómo podría haberlo salvado». Luciana sintió lágrimas frescas. «Cuando Carlos le disparó esa noche, yo traté de hacer RCP. Traté de mantenerlo vivo hasta que llegara la ambulancia, pero ya era demasiado tarde, y cuando Carlos me amenazó, cuando me dijo que me iba a culpar por el asesinato también, me asusté y huí como un cobarde». «No eras un cobarde», dijo Luciana suavemente. «Eras un niño asustado, pero debería haber hecho algo. Debería haber encontrado una forma de traer justicia para tu padre». Luciana se acercó y tomó su mano. «Lucio, ¿sabes qué creo?» «¿Qué?» «Creo que mi padre te envió a mí. Creo que durante 3 años has estado castigándote por algo que no pudiste prevenir. Y creo que él sabía que la única forma en que podrías encontrar paz era ayudándome a encontrar la verdad». Lucio la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Me puedes perdonar? Ya te perdoné hace años antes de siquiera conocerte, cuando decidí no dejar que el dolor por perder a mi padre me convirtiera en una persona amargada. 6 meses después, la vida había cambiado completamente para ambos. Carlos Benevides había sido condenado a 40 años de prisión por asesinato, lavado de dinero, fraude y múltiples otros cargos. Roberto también había sido arrestado como cómplice y condenado a 15 años. Lucio había recuperado su nombre, su reputación y su parte de la herencia de Benevides Automotive, pero más importante, había recuperado su paz.
¿Estás seguro de esto?, preguntó Luciana mirando los documentos legales sobre su escritorio. Completamente seguro, respondió Lucio. Quiero que fusionemos las empresas. Martilla Benevides tiene un buen sonido, ¿no crees? Luciana sonrió. En los últimos meses, habían trabajado juntos para reestructurar ambas empresas. Lucio había usado su experiencia en ingeniería para innovar la línea de productos de Luciana, mientras que ella había aplicado su experiencia en marketing para expandir Benevides Automotive a nuevos mercados, pero más que eso, habían aprendido a ser felices juntos. «Hay algo más que quiero hacer», dijo Lucio, sacando otro documento. «¿Qué es?» «Quiero crear la Fundación Eduardo Martilla». Luciana se quedó sin respiración. Eduardo era el nombre de su padre, una fundación que ofrezca trabajo y vivienda a personas en situación de calle, que les dé segundas oportunidades sin importar su pasado. «Lucio, tu padre era un buen hombre, Luciana. Murió tratando de hacer lo correcto. Su nombre debería ser recordado por algo hermoso». Esa noche, mientras cenaban en la terraza de la nueva casa que habían comprado juntos, Luciana hizo una observación. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?» «¿Qué, mi amor?», preguntó Lucio, usando el término cariñoso que había comenzado a usar después de que ella aceptara casarse con él, «que el día más terrible de mi vida se convirtió en el día más hermoso, porque me llevó a ti». Lucio se levantó y se arrodilló junto a su silla. «Luciana Martilla, tú no solo reparaste mi auto ese día, reparaste mi corazón roto, mi alma perdida. Me enseñaste que merecía perdón, que merecía amor, y tú me enseñaste que está bien ser vulnerable, o que está bien confiar, que está bien ser la niña tímida de las fotos de vez en cuando. ¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Estás lista para la siguiente aventura?» Luciana se rió. «¿Cuál siguiente aventura?» Lucio puso su mano en el vientre, apenas perceptiblemente redondeado de Luciana. La aventura de ser padres. Un año después, en una mañana soleada de febrero, Lucio y Luciana manejaban por la misma calle donde se habían conocido. En el asiento trasero, su bebé dormía pacíficamente. Habían convertido el lugar exacto donde el Porsche se había descompuesto en un centro comunitario. «Centro de Esperanza Eduardo Martilla», decía el letrero en la entrada. «¿Sabes lo que me gusta más de este lugar?», preguntó Luciana mientras estacionaban. «¿Qué? Que cada día alguien más consigue una segunda oportunidad aquí, como la que tú me diste a mí, como la que yo te di a ti». Entraron al centro, donde docenas de personas trabajaban, estudiaban y reconstruían sus vidas. Era un miércoles cualquiera, pero para alguien ahí era el primer día de una nueva vida. En ese momento, vieron a una joven madre soltera, cuyo auto había tenido problemas mecánicos afuera del centro. Estaba parada bajo el sol, con un bebé en brazos, claramente desesperada. Lucio y Luciana se miraron y sonrieron. «¿Vamos?», preguntó él. «Vamos», respondió ella. Se acercaron a la mujer. «Disculpe, señora», dijo Lucio gentilmente. «¿Necesita ayuda?». Y mientras ayudaban a otra persona en el mismo lugar donde ellos habían encontrado su destino, Luciana pensó en algo que su padre solía decirle cuando era niña. «A veces, hija, cuando la vida nos pone en nuestro punto más bajo, es exactamente donde necesitamos estar para encontrar nuestro destino». Frase final de cierre. Habían comenzado como extraños en una tormenta, se habían convertido en salvadores mutuos, y ahora eran una familia construyendo esperanza para otros. Porque las mejores historias de amor no son sobre encontrar a la persona perfecta, sino sobre encontrar a la persona que te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y a veces, esa persona aparece disfrazada de mecánico sin hogar en un día lluvioso, recordándote que los milagros pueden venir en los paquetes más inesperados,